Hay un tipo de silencio que es peor que el rechazo. No es el silencio del abandono total, donde al menos puedes reorientar tu vida y seguir adelante. Es el silencio que llega después de una promesa, el silencio que se instala justo cuando Dios ha hablado, cuando la dirección fue clara, cuando el sueño fue tan específico que no podías atribuirlo a tu propia imaginación, y luego pasan los meses, pasan los años, y el lugar donde estás no se parece en nada al lugar al que te dijeron que ibas. Ese silencio es el más difícil de sostener, porque no te da permiso para rendirte completamente. La promesa sigue ahí, pero la realidad que estás viviendo la contradice en cada detalle. José conocía ese silencio mejor que casi nadie en toda la escritura. La historia de José ocupa más capítulos del libro del Génesis que cualquier otro personaje individual. Más que Abraham, más que Isaac, más que Jacob. 14 capítulos, del 37 al 50. Y la razón por la que la Biblia le dedica tanto espacio no es simplemente porque su historia sea dramática, aunque lo es porque su historia contiene una de las verdades más necesarias y menos comprendidas de toda la revelación bíblica. Lo que Dios hace en el tiempo de espera no es menos importante que lo que hace en el momento del cumplimiento. La mayoría de las personas conoce el final de la historia de José, el palacio, el poder, la reconciliación con sus hermanos, la salvación de una nación. Pero lo que generalmente se lee con menos atención son los 13 años que hay entre el sueño y el trono, y es precisamente en esos 13 años donde vive la enseñanza más profunda de todo el relato. Porque Dios no estuvo ausente durante esos 13 años, estaba construyendo, y lo que estaba construyendo no era solo una situación, estaba construyendo a un hombre que pudiera sostener el poder sin ser corrompido por él, un hombre que pudiera tener autoridad sobre los que lo traicionaron y elegir la misericordia en lugar de la venganza, un hombre que pudiera ver el sufrimiento propio no como evidencia del abandono de Dios, sino como parte de su plan más amplio. Ese hombre no existía a los 17 años, tenía que ser formado. Y la formación tiene un costo que nadie elegiría voluntariamente si conociera el precio de antemano. Antes de entrar en cada etapa del camino de José, necesitamos detenernos en algo que la mayoría de los lectores pasa por alto en los primeros versículos de Génesis 37. El texto dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de manga larga. Sus hermanos veían que su padre lo amaba más que a todos ellos y lo odiaban. No podían hablarle amistosamente. Este es el punto de partida. José no comienza desde cero. Comienza desde un lugar de favor visible, de distinción, de preferencia que todos pueden ver. Y eso es relevante porque uno de los errores más comunes al leer esta historia es asumir que el sufrimiento de José vino desde afuera y no tuvo nada que ver con el contexto en que vivía. Pero el texto es honesto. José llegó al pozo desde un lugar de privilegio evidente, y parte de lo que el camino largo iba a hacer era enseñarle a conocer el mundo desde abajo, no porque mereciera el sufrimiento, sino porque el destino que Dios tenía para él requería que entendiera ambos lados de la vida humana. El libro de los Proverbios dice, el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 16:9. José no planeó el pozo, no eligió la casa de Potifar ni la prisión, pero el Señor dirigía cada paso incluso cuando los pasos eran hacia abajo. José tenía 17 años cuando tuvo los sueños, y es importante notar que los sueños no vinieron con instrucciones, no vinieron con un mapa ni con una fecha, vinieron con una imagen, una promesa de destino sin ninguna indicación del camino que llevaría hasta allí. En el primer sueño, José y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo. La gavilla de José se levantó y se mantuvo erguida. Las gavillas de sus hermanos la rodearon y se inclinaron ante la suya. Génesis 37:7. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Génesis 37:9. Su padre lo reprendió cuando escuchó el segundo sueño. Le dijo, ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tuvieron envidia.
Pero el texto añade una frase pequeña que es enormemente significativa. Su padre meditaba sobre estas cosas. Génesis 37:11. Jacob reprendió, pero no descartó. Guardó los sueños en algún lugar de su mente y los sostuvo, porque algo en la precisión de esas imágenes, el número específico de estrellas, la dirección específica de las gavillas, hacía difícil atribuirlos a la imaginación de un adolescente que quería sentirse importante. Los sueños en la tradición bíblica no son simples proyecciones del subconsciente, son uno de los canales primarios de comunicación divina en el Antiguo Testamento. El libro de Números lo establece explícitamente. Si alguno de vosotros es profeta del Señor, me apareceré a él en visión y le hablaré en sueños. Números 12:6. Y el libro de Job añade, Dios habla en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Job 33:15. Los sueños de José no eran ambiciosos caprichos de un hijo favorito, eran revelación. Y la revelación tiene un peso diferente al del deseo humano. El deseo humano puede descartarse cuando las circunstancias se vuelven demasiado difíciles. La revelación no se descarta tan fácilmente porque llevas en ella la impronta de algo que sabes que no inventaste tú. Esto es precisamente lo que hace tan dolorosa la espera larga después de una promesa genuina. Si fuera solo un deseo tuyo, podrías soltarlo. Pero cuando sabes que lo que te fue dado no vino de ti, soltarlo se siente como traición. Y sus hermanos lo odiaban. El texto no suaviza ese verbo. No dice que le tenían celos o que estaban molestos. Dice odio, un odio que venía de capas acumuladas. La preferencia del padre, la túnica, los sueños. Cada elemento añadía una capa al resentimiento hasta que se convirtió en algo capaz de acción violenta. Porque el odio que no se confronta no se disuelve, fermenta. Y el día en que José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos, ese odio fermentado finalmente encontró su oportunidad. Lo vieron venir de lejos, y antes de que llegara, ya habían conspirado. Ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Génesis 37, 19-20. Fue Rubén quien los persuadió de no derramar sangre directamente. En su lugar lo arrojaron a un pozo vacío, sin agua, sin salida, y se sentaron a comer. Ese detalle del almuerzo es uno de los más perturbadores de todo el Génesis. Sus hermanos lo escuchan gritar desde el fondo del pozo y comen. La disociación entre lo que están haciendo y lo que sienten en ese momento revela hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando el resentimiento ha ocupado el lugar de la conciencia. Pero hay algo que el texto no dice en ningún momento durante esta sección. No dice que Dios estaba ausente. Solo dice lo que pasó. Y eso, en la narrativa bíblica, no es silencio divino, es pausa narrativa. La cámara sigue filmando aunque no se escuche ninguna voz desde el cielo. San Pablo escribiría siglos después desde su propia experiencia de circunstancias extremas. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8:28. La palabra griega que usa para interviene es sinergei. Trabaja junto, coopera, actúa en colaboración con. No dice que Dios causa todas las cosas, dice que en todas las cosas, incluyendo las que vienen del odio humano, de la traición, del pozo, Dios trabaja activamente para producir bien en los que le aman. El pozo no era el final de la historia de José, era el primer capítulo de su formación. El pozo estaba vacío, sin agua. Génesis 37:24. Ese detalle no es decorativo. En el mundo del antiguo cercano Oriente, un pozo vacío era especialmente peligroso porque no había posibilidad de agua ni de supervivencia prolongada. Era un lugar de muerte aplazada. José estaba en el fondo, sus hermanos estaban arriba comiendo, y pasó una caravana de ismaelitas que venía de Galad con sus camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, en camino hacia Egipto. Génesis 37:25. Judas propuso una alternativa a dejarlo morir, venderlo, no por compasión, para sacar algún beneficio del problema. 20 monedas de plata, el precio de un esclavo joven,
Y así José fue sacado del pozo, no hacia la libertad, sino hacia la esclavitud, de un tipo de cautiverio a otro. Subió del pozo para subir a una caravana que lo llevaría a tierra extranjera. La salida del pozo no fue la resolución, fue el inicio del siguiente nivel de formación. Hay algo que el pozo hace que ninguna otra circunstancia puede hacer de la misma manera. El pozo te quita toda opción. No puedes negociar desde el fondo de un pozo. No puedes activar tus contactos. No puedes demostrar tu valor o tu competencia. No puedes hacer nada que cambie tu situación con tus propias manos. Para un joven de 17 años que había crecido como el favorito de su padre, que llevaba una túnica especial como señal de distinción, que había tenido sueños de grandeza, el pozo era la destrucción de toda narrativa de autosuficiencia. Todo lo que había definido su identidad hasta ese momento había desaparecido. La túnica se la habían quitado. El padre estaba a días de distancia. Los sueños parecían una broma cruel. Y él estaba en el fondo de un hoyo esperando que alguien decidiera qué hacer con su vida. La autosuficiencia es uno de los obstáculos más silenciosos para la fe profunda. No se parece a la rebelión abierta, se parece a la competencia, a la iniciativa, a la productividad, se disfraza de virtud, y por eso rara vez muere de manera voluntaria. Generalmente tiene que ser removida por circunstancias que dejan al descubierto cuánto estábamos confiando en nosotros mismos y no en Dios. El Salmo 46:10 dice, Estad quietos y sabed que yo soy Dios. La palabra hebrea que se traduce como estad quietos es rafa, que significa literalmente aflojarse, soltar la tensión, dejar caer. No es una invitación a la pasividad filosófica, es una instrucción dirigida a personas que están intentando resolver por su propio esfuerzo lo que solo Dios puede resolver. Deja de apretar, deja de forzar, suelta. José no podía hacer otra cosa en el fondo del pozo, y eso, aunque parecía la peor circunstancia posible, era exactamente lo que su formación necesitaba en ese momento. Hay una pregunta que vale la pena hacerse aquí. ¿Qué estaba pensando José en el fondo de aquel pozo? El texto no lo dice directamente, pero hay una ventana. Años más tarde, cuando sus hermanos estaban frente a él en Egipto sin saber quién era, el texto dice, recordaba José los sueños que había tenido acerca de ellos. Génesis 42:9. José, en el momento de más poder y de mayor tentación de venganza, pensó en los sueños. Lo que eso sugiere es que los sueños lo sostuvieron durante los años de oscuridad, no como un mecanismo de evasión, como un ancla, algo que le recordaba que lo que estaba viviendo no era la historia completa, que había algo más, aunque no pudiera verlo desde el fondo del pozo. El escritor de la carta a los Hebreos define la fe precisamente en esos términos. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11:1. Fe no es la certeza de ver el cumplimiento, es la certeza de que el cumplimiento existe aunque no puedas verlo desde donde estás. El pozo fue la primera escuela de esa fe. Una fe que no depende de las circunstancias, una fe que sostiene la promesa cuando todo a su alrededor la contradice, una fe que puede estar en el fondo de un hoyo y seguir siendo fe. Llegó a Egipto como mercancía, sin nombre propio en el mercado, sin historia conocida, sin nadie que diera fe de quién era. Solo otro esclavo joven llegando a tierra extraña con un precio asignado por sus propios hermanos. Potifar lo compró. Era un oficial del faraón, jefe de la guardia, un hombre de posición y de poder real. Y lo que sucedió a continuación es uno de los contrastes más marcados de toda la narrativa del Génesis. El Señor estaba con José y todo le salía bien. Génesis 39:2. Detente en esa frase un momento. No dice que las circunstancias eran favorables. No dice que José había encontrado una buena situación. Dice que el Señor estaba con él. Y esa presencia producía fruto visible incluso en las condiciones más adversas. Potifar lo notó. Vio que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en sus manos todo lo que emprendía, y le dio su favor. Lo puso al frente de su casa y le confió todo lo que tenía. Aquí José aprende la segunda lección del camino largo, la fidelidad en lo pequeño. No está administrando un reino,
No tiene su nombre en ningún documento oficial. No recibe reconocimiento público. Es esclavo en casa de otro hombre, gestionando los asuntos domésticos de alguien que lo compró. Y sin embargo lo hace con una excelencia que trasciende las circunstancias, no porque las circunstancias lo merezcan, sino porque su identidad no depende del título que lleva. Jesús hablaría de este principio siglos después en la parábola de los talentos. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Lucas 16:10. La fidelidad no escala automáticamente cuando llega la oportunidad grande. Se cultiva en las oportunidades pequeñas que nadie está observando. Y lo que Dios le estaba enseñando a José en la casa de Potifar era precisamente esto, que el carácter que necesitaría para administrar una nación tenía que ser construido en la administración de una casa. La túnica ya no era de colores, era la ropa de trabajo de un esclavo, pero la misma capacidad que había en él bajo la túnica de privilegio seguía ahí bajo la ropa de esclavo. Y en cierta manera, la segunda situación era una prueba más honesta que la primera, porque en la casa de su padre era imposible saber si su carácter venía de su identidad o del favor que lo rodeaba. En la casa de Potifar, sin ningún sostén externo, lo que salía de él era puramente suyo. Y entonces llegó la prueba que nadie esperaba. La mujer de Potifar lo deseaba. Día tras día le insistía, y José se negó, no solo una vez, repetidamente. Su respuesta revela algo sobre la estructura de su fe en ese momento. ¿Cómo podría yo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios? Génesis 39:9. No dijo, Potifar me lo ha dado todo y sería traición. No dijo, tengo miedo de las consecuencias. Dijo, sería pecado contra Dios. En tierra extraña, lejos de su familia, sin ningún sistema de apoyo religioso conocido, sin templo ni sacerdote ni comunidad de fe, José seguía orientado hacia Dios. Esa orientación interna, invisible para todos excepto para él y para Dios, era la evidencia de lo que el pozo y el tiempo de servicio habían estado construyendo. La mujer mintió. José fue a prisión siendo completamente inocente. Y aquí el texto, con una precisión que parece casi deliberada, repite la misma frase que usó al comienzo de su tiempo en la casa de Potifar. Pero el Señor estaba con José. Génesis 39:21, dos veces el mismo recordatorio. En la prosperidad, el Señor estaba con él. En la injusticia, el Señor estaba con él. La presencia de Dios no fluctúa con las circunstancias. No aumenta en los momentos buenos ni disminuye en los malos. Es constante. Y la repetición de esa frase en el texto es la Biblia señalando deliberadamente algo que el lector necesita ver, que el indicador de la presencia de Dios no es cómo van las cosas, sino si Él está contigo en cómo van las cosas.